desde hace muchos años atrás, en la época en que mi abuelo vino a trabajar a Perú, traído por una empresa que se llamaba El Cable. Vino con mi abuela, que estaba embarazada de mi papá y su gemelo, y mis dos tíos, que tenían 7 y 8 años. Luego mi abuelo murió y mi abuela tuvo que quedarse acá. Cuando mi hermano y yo éramos pequeñitos y jugábamos en la casa, siempre encontrábamos por ahí tirada una revista que se llamaba Detective. Era una revista de crímenes. A mi abuela le encantaban los crímenes. Y no sé por qué yo con el tiempo fui desarrollando una extraña pasión, un gusto por todo lo que tenga que ver con asesinatos, con asesinos, con mujeres muertas. De repente en alguna otra vida debo haber sido alguna asesina o de repente detective, no lo sé. El tema es que siempre que podía me bajaba de un micro cuando veía un tumulto de gente y no paraba hasta averiguar qué era lo que había pasado. Y si había sido un asesinato, me encantaba saber todos los detalles del crimen. O de pronto me gustaba ver las películas de asesinos, o tal vez las noticias. Y cuando había un crimen muy sonado en la ciudad, seguía todos los detalles, leía los periódicos, veía las noticias. Y es así como de repente un día dije, bueno, ya que estoy contando cuentos, buscaré algún cuento que tenga que ver con algo de cierto misterio. Y buscando en mi biblioteca encontré la historia de Samuel y Magdalena. Samuel y Magdalena se casaron muy jóvenes, sin el permiso de sus padres. Vivían en Chorrillos y se fueron a vivir ahí cerca de la playa, donde pusieron un café. Magdalena todos los días cocinaba y cantaba en las noches en el café. Cantaba las canciones que Samuel componía para ella cuando se iba a la mar, porque Samuel era pescador, y en sus ratos libres escribía y componía canciones que más tarde en la noche Magdalena cantaría en el bar. Pero cierto día Samuel no regresó más y Magdalena se quedó esperando en la orilla del mar de la mañana a la tarde, de la mañana a la tarde, y en la noche hasta que su mirada se perdía en la oscuridad. Y Samuel nunca regresó. De pronto Magdalena empezó a ponerse cada vez más delgada, tenía ojeras, no quería comer. Y su hermana, que en aquellos días había aprendido a conocer un poquito más a Magdalena, empezó a preocuparse por ella. Así que la llevó al doctor. Después de un exhaustivo examen médico, les entregaron el diagnóstico. Pero desde ese día, Magdalena esbozó una sonrisa al enterarse que llevaba en el vientre, desarrollando una hermosa criatura. Su hermana quiso llevársela a su casa a vivir con ella, pero ella no quiso, prefirió quedarse en la playa. Y cierto día, en la noche, que había ido a visitar a sus padres, regresaba por la avenida Lima Sur, que da cerca a la Panamericana Sur, y de pronto vino un carro a lo lejos, una luz que se vino de frente donde la joven embarazada, pobrecita, salió volando por los aires. ¿Qué habrá sido del bebito?, decían los curiosos que estaban en el lugar. Se llevaron a la joven a emergencia y de no haber sido por los médicos que pusieron todo su esfuerzo para salvarla, de repente le hubiera pasado algo, ¿no? Debido a los múltiples golpes y contusiones que tenía en el cuerpo. Pero lamentablemente la criatura que llevaba en el vientre murió. El conductor, un hombre de una estatura promedio y de una edad que no pasaba ni los 30 ni los 40 años, al parecer había estado bebiendo toda la noche. Pues luego de estrellarse contra la reja y atropellar a la joven,
se quedó profundamente dormido. Lo internaron en el hospital, pero los médicos dijeron que no tenía nada grave, así que lo llevaron de frente a la carceleta, donde se despertó 12 horas después. Magdalena estaba internada en el hospital y estaba en su cama enroscada y todos los días lloraba y lloraba. Y los médicos ya le habían curado todos los golpes y las cicatrices que tenía en el cuerpo y no sabían de dónde, ni se imaginaban que ese dolor provenía de lo más fondo de su alma. Pasó el tiempo y Magdalena de pronto daba gritos y decía: mi bebé nacerá y será igual que su padre. Pero luego se daba cuenta que eso no iba a ser y de nuevo caía en una profunda depresión. Su hermana quiso llevársela nuevamente a vivir con ella a su casa, pero Magdalena no quiso. Los médicos le dieron de alta y no le quedó otra que ir a su casa, a Chorrillos. Así que todos los días los vecinos le escuchaban llorar de noche y pensaban que la alegría ya no volvería a la desdichada joven. De pronto la escuchaban cantar un extraño estribillo de una canción que no se sabe dónde lo habría aprendido. Y decía: llora, llora, desdichada, llora, llora tu pesar, que yo vendré a cubrir tu alma y calmar ese dolor. Y todos los días repetía el mismo estribillo. Cuando salía a la calle a repartir el pan que horneaba temprano por la mañana, se topaba con los vecinos y decían: pobre muchacha, ¿qué le habrá sucedido? Pero de pronto, al 6.º día de la 6ª semana, repentinamente todo cambió. Magdalena ese día se levantó muy temprano, hizo todos los quehaceres de su casa, horneó el pan y lo envolvió con una manta de algodón. Salió a la calle y se fue a repartirse a sus clientes. Aquel día los vecinos les extrañó porque la vieron esbozar una ligera sonrisa y pensaron: de repente la joven ya se está mejorando. Pero ese día en la noche, Magdalena regresó con una criatura entre sus brazos, envuelta en las mantas de algodón que todavía conservaban el olor dulzón del pan. La criatura no cesaba de llorar. Magdalena, por más que la llenaba de besos y caricias maternales, no podía controlar el llanto de la criatura. Así que decidió sentarse en la mecedora y así estuvo hasta la medianoche. Y en el momento más oscuro, aquel que precede al amanecer, Magdalena apretó tan fuerte, pero tan fuerte a la criatura que pudo escucharse un último gemido. Y luego un silencio precedido que abarcaba todos los rincones de la casa. Magdalena se levantó de la mecedora y se dirigió a la playa. Caminó unos pasos entre las olas y, como quien alisa las sábanas de una cuna, colocó a la criatura. Luego se dio media vuelta y se fue hasta su casa. Entró a su casa, entró a su habitación y se acostó, donde se despertó con los rayos del sol. 2 días después, Magdalena se encontraba como todos los días amasando el pan, cuando de pronto se acercó a su casa Samuel, a quien no veía hace más de 2 años. Samuel pensó que Magdalena se iba a abalanzar encima de ella, de él, y que lo iba a llenar de reclamos. Pero extraña fue la sorpresa de Samuel al ver que Magdalena ni se inmutaba. Entonces decidió acercarse donde estaba él, donde estaba ella, y sentarse a su lado. Y le empezó a llenar de explicaciones y le dijo que hace 2 años él se había ido porque había mantenido una relación paralela con una joven que había salido embarazada y que ahora trabajaba no muy lejos de ahí en una fábrica conservadora de harina de pescado.
pero que se había casado y que habían encontrado a su bebé muerto en la playa y que su esposa se había suicidado. En ese momento, Magdalena, que había pasado 2 veces la mirada por donde estaba Samuel, soltó lo que tenía en las manos y como si que una voz saliese de ultratumba dijo: fui yo. Samuel dio un brinco de su silla y quiso abalanzarse sobre ella, pero como si que una fuerza sobrenatural lo suspendiera sobre el aire, se quedó estático. Magdalena se fue de frente donde una galonera que tenía de gasolina y roció toda la casa. Encendió una llama con un fósforo y toda la casa empezó a arder en llamas, en llamas, en llamas. Ella salió, todas las ventanas se sellaron y las lenguas de fuego saldrían por entre las ventanas. Los vecinos que miraban desde afuera contemplaban a aquel hombre que parecía atado a una silla con cuerdas invisibles consumirse con el fuego y no pudieron hacer nada. 2 días después, Magdalena apareció muerta en los alrededores de la casa. Dicen que cuando los americanos y los europeos empezaban a conocerse, existió en un reino un rey que tenía una hija muy hermosa, que se enamoró de un muchacho plebeyo de un reino vecino. Y como el rey se opuso ante los amantes, ellos decidieron escaparse y se fueron a vivir a una cascada no muy lejos del lugar. Al enterarse de esto, el rey fue con sus vasallos a buscarlo. Ellos ya tenían un pequeño bebé, pero la hermosa mujer, al enterarse que su padre había venido para asesinar a su criatura, prefirió tirarse a la cascada y morir ahogada al costado de su hermoso bebé. Dicen que desde aquel día el alma de esta bella mujer vaga por los continentes. Algunos la conocen como la tulumana, otros la conocen como la paticoja. Algunos la ven vestida de blanco, otros la ven vestida de negro. Pero nosotros, en el Perú, la conocemos como la Llorona.